ministro etíope Abiy Ahmed como el presidente somalí, que viene un poco a rebajar las tensiones que han ido escalando durante todo este año, durante todo 2024, desde la firma del memorándum de entendimiento entre Somalilandia y Etiopía, en el que Somalilandia conseguiría el ansiado reconocimiento internacional por parte de Etiopía a cambio del arrendamiento de una franja costera de 20 kilómetros durante 50 años. ¿No? La situación ha sido en muchos momentos especialmente grave entre Somalia y Etiopía, y estos días, bueno, Erdogan consiguió reunirlos a ambos y publicar este acuerdo, que no deja de ser un acuerdo de mínimos, ¿no? Pero que ayuda a rebajar las tensiones entre ambos, ¿no? Una de las claves de este acuerdo es que le ofrece a Etiopía la deseada salida al mar. Recordar que Etiopía es de los países más grandes del mundo que no tiene una salida al mar, la perdió cuando se independizó Eritrea en 1993, y según se constata en el acuerdo, le ofrecería una salida al mar en algún sitio bajo la soberanía somalí, pero no se especifica qué clase de acceso. Se entiende que comercial, ¿no? Está por ver esta salida al mar hasta qué punto puede llegar a beneficiar Ujú. a Etiopía, si hasta ahora su salida era a través de Djibouti, principalmente, de la que dependía para todas las exportaciones e importaciones, y habrá que ver hasta qué punto realmente le interesa esa salida al mar a Etiopía. Por otro lado, Somalia consiguió que el acuerdo reconociese la soberanía, la unidad, la independencia y la integridad territorial de Somalia, que es el motivo de las disputas entre Etiopía y Somalia, pero sin embargo no hace ninguna referencia al citado acuerdo con Somalilandia, ¿no? Estas serían algunas de las claves de este acuerdo. Ujú. De hecho, bueno, ahora que lo comentas, la gente se preguntará, ¿por qué hace falta un acuerdo entre Somalia y Etiopía para acceder al mar? Es decir, ¿en qué consistía ese acuerdo que se estaba firmando con Somalilandia? ¿Qué se quiere evitar desde Somalia que ocurra? Porque ya cada vez está sonando más que hay varios países que podrían contemplar reconocer la independencia de Somalilandia, ¿no? Sí, pues por un lado la importancia para Etiopía. El propio Abiy Ahmed siempre ha considerado tener una salida al mar como algo vital para el país. Y bueno, Somalilandia se ofreció a darle esa salida al mar para que dejara de ser tan dependiente de Djibouti, y Somalilandia conseguía el reconocimiento internacional que después de 30 años de independencia de facto, ¿no? El que ha ido construyendo un Estado funcional con unas instituciones, una moneda, un ejército. En todo este tiempo no ha conseguido el reconocimiento internacional, más allá del caso particular de Taiwán. Pero, sin embargo, Somalia sigue considerando Somalilandia como una parte integral de su territorio y como una línea roja cualquier reconocimiento, ¿no? Como decías, durante este año el reconocimiento de Somalilandia ha ido ganando importancia en diversos países, y ahora es algo que se escucha mucho, sobre todo a raíz de las supuestas intenciones que tendría Donald Trump de reconocer a Somalilandia, ¿no? Pero no sería el único Estados Unidos, sino que podría venir Israel, que podría estar interesado en construir una base militar en Somalilandia, igual que lo que busca Etiopía, y podría ser también Emiratos Árabes Unidos, que ya controla gran parte del puerto de Berbera, ¿no? Para el caso de Estados Unidos, esta misma semana ha salido la noticia de que se ha presentado un proyecto de ley en el Senado de Estados Unidos, precisamente para avanzar en el reconocimiento de Somalilandia, ¿no? Entonces, estos tres países serían los que podrían estar relativamente cerca de ser los primeros en reconocer a Somalilandia, ¿no? Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos e Israel. Ujú. Bueno, en su momento siempre señalábamos que eran, ahora iremos con ellos también, Kenia y Emiratos Árabes, los dos países que no tenían tan buena relación en aquel momento
con el gobierno central de Somalia y había también como una batalla regional entre Emiratos Árabes y Turquía. Entonces veíamos por un lado a los turcos muy centrados en Turquía, perdón, a los somalíes muy centrados en Turquía y a los emiratíes y a los kenianos más proclives a mantener relaciones con los gobiernos díscolos de Somalia, como son Puntlandia y Jubalandia, y también con Somalilandia. Entonces, ahora la relación ha mejorado en algunos aspectos con Emiratos Árabes y con Kenia, pero igualmente las relaciones de Emiratos Árabes con las regiones periféricas sigue siendo clave, también con Somalilandia, que es lo que nos comentaba Nacho, y también con, bueno, este nuevo enfrentamiento con Etiopía ha hecho que se acerque mucho más a Somalilandia y que se rompa esa buena relación que había antes con el anterior gobierno de Farmajo, del presidente Mohamed Farmajo. Ahora mismo el presidente Hassan Sheikh Mohamed pues, se ha entregado todavía más a la relación con Turquía y aquí quizá nos puedas aportar una información, pues nos preguntan en el chat qué países tienen bases militares, entiendo, en Somalia y en Etiopía. Y justo estos son los protagonistas, si no me equivoco, ¿no, Nacho? Sí, bueno, pues, pues como decías, el principal aliado en este tiempo del gobierno somalí es Turquía, ¿no? Desde que estalló el conflicto con Etiopía a raíz del memorándum de entendimiento, enseguida Somalia se lanzó a los brazos de Turquía y le ofreció condiciones que incluyen pues, desde la patrulla de sus mares, el control de su área económica en el mar y la capacitación de sus fuerzas armadas, ¿no? En la práctica, el papel que gana en Turquía es muy relevante, que a la vez es una influencia que ya tenía desde hace muchos años. Y hablando de las bases, pues Turquía tiene allí la base de Tursum, una de las, no sé si es de las más grandes de Turquía fuera de su territorio. Y más allá de ello, en Somalia no existen bases permanentes. Sí que ha habido distintas bases para el entrenamiento de fuerzas somalíes. Hay tropas de distintos países, pero sobre todo las bases, las bases militares corresponden a las distintas misiones que ha habido en el país, tanto primero de Naciones Unidas y más tarde de la Unión Africana, ¿no? Hay proyectos de entrenamiento también de Estados Unidos, de Turquía, de Emiratos, pero no bases permanentes en sí, más allá de las distintas misiones de paz, que es otro de los temas que podemos tocar. Es uno de los temas más interesantes porque como estábamos hablando antes de la frontera con Kenia, del problema con Jubalandia y de las fuerzas de paz, y he dicho que van a venir tropas egipcias y que también había tropas etíopes, que en su momento hubo tropas kenianas. ¿Qué hace toda esta gente ahí? O sea, ¿cuál es el problema? Aparte, bueno, entiendo que es la lucha contra Al-Shabaab, ¿no? El grupo yihadista vinculado a Al-Qaeda, pero ¿por qué estos países están en esas regiones concretas de Somalia y qué cambios se pueden producir para que haya habido este encontronazo, ¿no? Con las tropas de Jubalandia. Sí, exacto. O sea, el objetivo principal es acabar con Al-Shabaab, ¿no? Este grupo yihadista insurgente que tiene una fuerte presencia en las regiones centrales y del sur del país. También hay grupos de ISIS en Puntlandia, pero sobre todo la más importante es la de Al-Shabaab. Y en este tiempo, pues, primero Naciones Unidas fue implementando distintas misiones de paz que fracasaron todas ellas, y después se dio paso a las de la Unión Africana, ¿no? Que actualmente la ATMIS, que es la misión que está vigente hasta finales de año, hasta el 31 de enero, estaba liderada principalmente por tropas etíopes, pero como decías, también kenianas. ¿Qué pasa en el momento en el que se inicia este conflicto entre Somalia y Etiopía? Somalia ve un gran aliado en Egipto, porque recordemos que Egipto tiene una rivalidad histórica, sobre todo desde hace muchos años, por la construcción de la gran presa del Renacimiento en Etiopía, que Egipto considera que podría vulnerar su derecho al agua en el Nilo. Entonces esto acercó las posturas entre Somalia y Egipto, y aprovechando que a finales de año debía terminarse la misión de ADMIS, se aprobó una nueva misión y en este caso sería liderado por tropas egipcias. De hecho, ya empezó
a llegar armamento Egipto a los puertos somalíes. En este contexto, de momento, Etiopía se ha negado a abandonar el país. Sus tropas están presentes sobre todo precisamente en Jubalandia y en la región del suroeste, que además ambos estados bueno, se han mostrado reacios a que las tropas etíopes abandonen el país porque consideran que no es estratégico, que Al-Shabaab podría aprovecharse de ese vacío en el cambio de misiones y son más cercanas a la posibilidad de que las tropas etíopes se queden finalmente en el país. Queda por ver el presente acuerdo también. Otra de las cosas que no nombra es precisamente qué pasará con estas tropas etíopes que siguen instaladas en el país. Sí que Somalia en la declaración final reconoce el esfuerzo etíope en estos años, pero no queda muy claro. Todo parece indicar, por distintas declaraciones que han hecho, que al menos se quedarán un tiempo. No se irán el 31 de diciembre, lo que por otro lado Etiopía ya se había negado a hacer, pero está por ver si se incorporarán a esta nueva misión o no. Desde luego, si va a estar liderada por Egipto, cuesta creer que esté presente también Etiopía, pero bueno, es otro de los puntos del acuerdo que está por cerrarse aún. Y que aún así esto no es una novedad, o sea, ya ha habido problemas porque Somalia quiso en su momento que se fueran a toda costa las tropas de Kenia, porque no querían que tuviera esa relación con las autoridades de Jubalandia. Y las tropas de Kenia no se iban. Y ahora quiere a toda costa que se vayan las de Etiopía, porque ha empeorado mucho la relación. Y Etiopía, hasta donde yo sé, ha reforzado su presencia, al menos con armamento bueno, sí, armamento pesado, pero desde luego en cantidades significativas en Jubalandia también. O sea que están apoyándose en esos gobiernos díscolos para contrarrestar al gobierno central. Y claro, si llegan los egipcios, de nuevo, pueden apoyarse en estas regiones para todo en el marco de que luchan contra el yihadismo, pero pueden apoyarse los somalíes, en este caso, desde la zona central, en ellos para contrarrestar a los etíopes. Entonces entiendo que les interesa mucho la salida de los etíopes de esta zona. Bueno, gracias por esta raid. Bienvenidos todos los que venís del canal de Reinas y Repollos, que ahora mismo estamos hablando de África, porque merece también que le prestemos atención, pero pues si alguien quiere vernos en diferido, hemos estado hablando de Ucrania y de cómo está la situación con Rusia actualmente y bueno, enseguida hablaremos también de América Latina. Nacho, si quieres comentar alguna de estas cosas que hemos ido trayendo, si no, hay algunas preguntas en el chat. Sí, si quieres, pues aprovechando este tema de las tropas etíopes y lo que comentabas de que ha estado enviando armamento pesado en las últimas semanas, viene ligado a otro tema que precisamente el día que se firmó el acuerdo en Turquía hubo enfrentamientos armados entre los grupos paramilitares y milicias de Jubalandia contra el ejército federal somalí, ¿no? Y aquí está un poco unido todo, ¿no? Para situarlo, Jubalandia es uno de los estados del sur con bastante autonomía, como el resto de estados federales, que bueno, se aprobó recientemente una medida política para implantar el sistema de sufragio universal en Somalia, que bueno, hasta ahora no existe el sufragio universal en Somalia, sino que es un sufragio indirecto a través de los clanes. Y el presidente de Jubalandia rechazó estas medidas y lo que hizo fue convocar elecciones indirectas por el mismo sistema de siempre, en el que volvió a salir elegido Madobri, que es el presidente de Jubalandia. Entonces aquí estallaron las tensiones entre Jubalandia y el gobierno federal. Jubalandia dejó de reconocer al gobierno central somalí y aprovechando que las tropas precisamente de la misión de la Unión Africana, de la ATMIS, debían abandonar el país, lo que hizo el gobierno federal somalí es ocupar esas bases, especialmente la de Ras Kamboni, que está justo en la frontera de Kenia. Y bueno, las tensiones fueron creciendo hasta que acabaron por estallar conflictos armados el pasado miércoles, en el que, bueno, fue una gran derrota del ejército somalí. Se habla de hasta 1.000 soldados entre desaparecidos, muertos y los que se rindieron, que muchos de ellos se rindieron cruzando la frontera con Kenia.
y ha sido un verdadero desastre para el ejército somalí, que le ha obligado a retirarse de Rascamboni y de otras zonas de Jubalandia, ¿no? Se dice que ahora podrían volver a Gedon, que es otra de las zonas más al norte de Jubalandia, pero de momento lo que se ha sido es un fracaso estrepitoso del ejército somalí. Bueno, había alguna preguntita más por aquí que te voy a trasladar, bueno, te voy a contar las dos. Primero, una más sencilla, ¿no? ¿Qué significa esa línea de puntos que vemos en la frontera entre Etiopía y Somalia? También tiene algo que ver con lo que está ocurriendo hoy. No sé si nos quieres comentar. Sí, la línea de puntos en esa frontera es porque es una frontera que no está delimitada claramente, que separa Somalia de la región somalí de Etiopía, que es la antigua, antes llamada Ogadén, ¿no? Es una zona que ha estado en disputa durante mucho tiempo. De hecho, llegó a provocar la guerra de Ogadén en los años 70, porque es una zona de mayoría étnica somalí, ¿no? Que en ciertos momentos esta idea de la Gran Somalia, Somalia ha llegado a reclamar como propia, igual que reclama como propia el resto de regiones de población somalí, que, bueno, en Djibouti, en Somalilandia, en la propia Somalia, en Ogaden en Etiopía y en el norte de Kenia, ¿no? Serían las 5 regiones que formarían esa Gran Somalia. Y también tenemos otra pregunta, aparte del tema de Ogaden, que además eso lo veis bien en pantalla, porque tenemos el mapa de las etnias de Etiopía y todo en color azul. A la derecha están los somalíes. Preguntaban desde dónde llegan las armas, la financiación y el equipo de grupos como Al-Shabaab, que son ahora mismo tan protagonistas, ¿no? Y que además están muy implicados no solo como grupo yihadista, sin más, sino también con dinámicas muy locales. Incluso han criticado, ¿no? Los acuerdos que se estaban llevando a cabo por la defensa, dicen, ¿no? De la soberanía de Somalia con Etiopía. Sí, pues bueno, hablaba de los distintos grupos y entiendo que se refiere al Shabab, bueno, el resto son milicias directamente apoyadas por los gobiernos, o el gobierno federal o los gobiernos regionales. Y bueno, principalmente el principal sitio donde les llegan las armas son de la propia Somalia, ¿no? Somalia, desde la guerra civil de 1991, ha vivido una inestabilidad perpetua. El país se desintegró en distintos señores de la guerra y entraron muchas armas. Estamos hablando de 1991, sin que en todo ese proceso Somalia haya vivido una verdadera paz. Y por otro lado, desde que aparece Al-Shabaab se ha hecho muy fuerte en ciertas zonas donde no llegaba el control del Estado somalí, cobra impuestos, ha ganado cierta legitimidad dentro de la población somalí en ciertos territorios, teniendo una aparente estructura de Estado en muchos lugares donde el gobierno somalí no ofrece una verdadera alternativa. Bueno, estas eran un poquito las preguntas. Si queda alguna más, nos las podéis dejar en el chat. Nosotros hemos hecho un repaso de cómo se encontraba, por lo tanto, la situación con Al-Shabaab, de cómo se encontraba la situación entre Etiopía y Somalia y un poco también las cuestiones internas. Pero bueno, hemos mencionado un poco lo de Jubalandia, que igual hasta se puede profundizar, ¿no? ¿Por qué Puntlandia y Jubalandia están rompiendo las relaciones con el gobierno central? Sí, pues, pues por una parte es la organización territorial del Estado, en la que siempre ha sido un motivo de fricción entre el gobierno central y las regiones, y sobre todo desde la llegada de Hassan Sheikh Mohamud ha tenido unas políticas más, podemos llamar centralistas, ¿no? De acaparar más poder. Y allí tuvo el primer enfrentamiento, creo recordar que fue en marzo con Punlandia, que Punlandia también dejó de reconocer al Estado central, precisamente porque se instalaron distintas enmiendas a la Constitución somalí, que Punlandia consideraba que lo que hacían es perjudicar las prerrogativas, las amplias prerrogativas que tienen estos estados, ¿no? Y por el otro lado, en el caso de Jubalandia, esta es más reciente, fue el intento del presidente somalí, que pretende celebrar elecciones por sufragio universal en 2025. Por otro lado, que no lo hemos mencionado, otra cosa que pasó también importante la semana pasada fue la toma de posesión del nuevo presidente de Somalilandia,
de IRRO, que durante la campaña se mostró más proclive a renegociar este acuerdo con Etiopía, pero fue especialmente relevante su toma de posesión porque, bueno, se vieron varios altos cargos y embajadores de distintos países como Reino Unido, como Estados Unidos, como Taiwán, que también hemos mencionado, que en cierta medida le dan más credibilidad al gobierno de Somalilandia y una apariencia democrática, precisamente, que no tiene Somalia, ¿no? Como vemos ahora que se intenta instaurar el sufragio universal y que rápidamente esto ha derivado en conflictos. En cambio, al contrario, Somalilandia ha vivido una transición totalmente pacífica, una celebración de elecciones que los distintos países del mundo han calificado de ejemplar, y eso hace que de cara a la comunidad internacional, pues muchos de los países hayan alabado precisamente este proceso, y esta credibilidad democrática le puede acercar al reconocimiento que le falta. Justo en el chat nos han planteado varios temas que creo que tienen que ver mucho con Somalilandia, porque nos dicen, mira lo cerca que está Somalia de Yemen. Tú antes has explicado que Etiopía tenía una gran dependencia de Djibouti, pero ahora la cuestión es, ¿por qué Somalilandia puede ser estratégico? Al final estamos hablando del Mar Rojo, estamos hablando de la costa de Yemen y estamos hablando de un puerto que podría abrir al Océano Índico, ¿no? Entonces ahí pues hay muchos intereses que antes has explicado, ¿no? Has mencionado a Emiratos Árabes, a Israel, creo que también hemos hablado de Estados Unidos. Se especula con que Donald Trump podría estar más cerca, o habría algún sector republicano al menos que presionaría a Donald Trump para que se diera un avance hacia el reconocimiento de Somalilandia, porque al final Somalilandia es un actor que se ha acercado a estos sectores. Le hemos visto con un acuerdo importante con Taiwán, le hemos visto con relaciones, bueno, que aparentemente pueden ser más sencillas con Israel que las que se tiene desde Mogadiscio, desde la capital de Somalia. Entonces, como que puede interesar a Occidente, y eso significa que es posible que acabe ocurriendo, ¿no? También hay con el acercamiento de Emiratos Árabes, tanto a Israel como a Somalilandia y otros actores de la zona. Así que parece que Somalilandia se va a convertir en un territorio importante. No sé si tú lo ves de la misma manera, porque en el chat nos plantean justo eso, ¿no? Lo cerca que está de Yemen y que si es un estado fallido Somalia, o ha podido llegar a serlo, ¿no? Entre conflictos civiles y la insurgencia, ¿por qué no reconocen los demás países a Somalilandia? Sí, pues lo principal, como comentabas, es la posición estratégica que tiene Somalilandia, del Golfo de Adén y la entrada al Mar Rojo, donde se encuentra está muy cerquita del estrecho de Bab el Mandeb, ¿no? Este cuello de botella por donde pasa gran parte del comercio mundial del petróleo, del gas, ¿no? Y a la vez su cercanía al Yemen, que como estamos viendo con los ataques hutíes, es totalmente esencial controlar ese paso estratégico, ¿no? Ya muchos de los países están situados precisamente en Djibouti. Djibouti sí que concentra un gran número de bases militares. De hecho, la única base militar china fuera de su territorio, la principal base norteamericana eh, en África, pero también de Francia y de diversos países, de Japón. Eh, entonces, en este sentido, pues, por ejemplo, para Estados Unidos puede ser muy estratégico, precisamente por Ujú, su cercanía a Yemen, y porque en cierta medida, pues, en Djibouti tienen la presencia china, por lo que podría interesarle hacerse, bueno, ganar influencia en un estado como Somalilandia, que por otra parte difícilmente conseguiría estas mismas relaciones con China, ¿no? Es como un estado sin explorar, por la cercanía que tiene Somalilandia a Taiwán, ¿no? Por este mutuo no reconocimiento ujú. internacional. Bueno, y también tenemos otra pregunta relacionada con este tema, que, bueno, ya que está la gente muy interesada en Somalilandia, ¿no? Y como estamos hablando de la relativa estabilidad, porque al final se habla mucho de que comparado con Somalia es más estable, tiene elecciones, las elecciones son con sufragio universal, no como las de Somalia, y además ha habido una transición pacífica del poder, cosa que, bueno, las de Somalia llevaron
un año, 2 años, creo que hice un artículo en el que expliqué, bueno, una serie entera de artículos en las que explicaba la crisis constitucional en la que se estaba metiendo Somalia porque no eran capaces de hacer una transición pacífica con el antiguo primer ministro, los presidentes regionales, el presidente, todos con sus respectivas milicias o fuerzas armadas que cada una apoyaba a un sector. Entonces, parece que Somalilandia pueda ser más estable. Es verdad que también ha tenido problemas porque se ha retrasado las elecciones unos meses, la oposición acusaba al presidente de que no quería entregar el poder y eso, bueno, pues en el fondo tiene correlación con lo que ha ocurrido, pero finalmente lo ha entregado pacíficamente. Y ha perdido las elecciones parlamentarias y ahora las presidenciales, que las controla pues este nuevo sector del presidente Irro. Entonces, claro, la pregunta es, ¿Somalilandia es viable? Porque a pesar de todo esto que decimos, nos preguntan si tiene unas estructuras como para formar un estado independiente. Pero bueno, también te digo, si Somalia lo es, ¿no? Pues al final da la sensación de que Somalilandia también podría serlo. No sé cómo ves tú este debate. Sí, o sea, Somalilandia de facto es un estado. Y es un estado con una estructura mucho más sólida de la que tiene Somalia. Somalilandia tiene un parlamento propio, tiene elecciones generales por sufragio universal, tiene una moneda propia, tiene relaciones indirectas con otros estados, tienen la apariencia la tiene de estado, ¿no? Lo único que le falta para conseguir ser un estado propiamente dicho es precisamente Somalia, ¿no? Y uno de los impedimentos, que me he olvidado de comentarlo antes que lo habían preguntado, es bueno, la política de la Unión Africana. La Unión Africana de momento siempre se ha negado a la independencia de Somalia por esa política de no mover las fronteras coloniales, ¿no? En su momento, cuando se crea la OUA, la actual UA, se decide que después de la descolonización se respetarán todas las fronteras para no crear conflictos. Ese sería uno de los motivos por los que hasta ahora no se ha reconocido a Somalilandia, que en todo este tiempo, porque la independencia data ya de 1991, de facto ha funcionado como un Estado y con una estabilidad interna mucho más grande que la que ha tenido Somalia, ¿no? Sin Somalia, hablábamos de la insurgencia del grupo Al-Shabaab, que controla amplias zonas. Somalilandia no tiene ahora mismo ningún grupo armado activo, ningún grupo insurgente. Sí que ha tenido conflictos, de hecho lo hemos comentado al principio de todos, conflictos con el gobierno somalí, con la región de Somalia, de Puntlandia, perdón, problemas fronterizos en torno a la región de Sul, ¿no? Que precisamente esta semana se han renovado ciertos enfrentamientos, no han sido de la envergadura de los que hubo hace un año, pero ahí, justo hace un año, Somalilandia sí que perdió el control de ciertas zonas fronterizas con Puntlandia y este ha sido en materia securitaria el problema más grave que ha tenido hasta ahora Somalilandia. Por lo demás es un estado bastante estable y que, bueno, gran parte de la comunidad internacional lo tacha de ejemplo democrático, ¿no? Que no vemos en el resto de países de la región, ni en Eritrea se celebran elecciones, ni en Djibouti, ni en Somalia, todos estos países, y relativamente en Etiopía, ¿no? Bueno, se supone que sí que se realizan elecciones en Djibouti, ¿eh? Lo que pasa es que las gana Ismail Huele con un 90 y pico por ciento de 90 y pico, sí. de los votos y sin opositores significativos, ¿no?